¿Qué se entiende por ingresos estacionarios? ¿Cómo deben cotizar a Seguridad Social las personas que los reciben? Ingresos estacionarios, o lo que más bien se trabaja como trabajo estacional o trabajadores estacionales, son aquellos que se perciben en ciertas épocas del año. Es decir, yo no lo tengo como un factor mensualizado, sino que en ciertas épocas determinadas, por temporadas, por tiempos de cosecha, por un plazo determinado, yo voy a percibir un pago, ya sea porque tengo un contrato a plazo fijo, es decir, a mí me van a cancelar el pago de un contrato en 3 meses. Ese es un ejemplo. O yo soy un ganadero, soy un agricultor o soy cualquier tipo de independiente, cuenta propia, que dependiendo de la producción que yo tenga, yo percibo esos ingresos en cierta época del año, porque seguramente tengo un pico más alto en toda la temporada diferente al año. Es decir, hay épocas del año en las que yo definitivamente no tengo ingresos y en cierta época sí tengo ese valor. Entonces dicen, ¿cómo deben cotizar a Seguridad Social las personas que lo reciben? Hay una situación muy clara, y es que la base de cotización de los independientes debe ser mensualizada. Así lo advierte el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, frente al ingreso base de cotización de los independientes, ya sea por contrato de prestación de servicios, porque son a cuenta propia o prestan servicios como independientes en sí. Esa es la regla general. Tener ingresos netos mensualizados, sobre los cuales se va a liquidar el 40% y se va a destinar el pago ante el sistema de seguridad social integral. Esa es la regla general. Pero si yo no estoy teniendo ingresos mensuales, si yo no estoy percibiendo ese pago, no tengo la obligación de realizar ese aporte. Esa sería, digamos que, la regla general de este asunto. Muchos de pronto entonces van a estar diciendo, pero se supone que yo voy a estar trabajando desde junio hasta diciembre para la empresa, y en diciembre es que me van a pagar en la empresa, pero durante todos esos meses yo voy a estar trabajando como independiente para esa empresa, y ellos me dicen que tengo que estar liquidando mi planilla. ¿Cómo debo hacer o de qué manera puedo trabajarlo? Ese es un ejemplo para que ustedes puedan hacer el esfuerzo y liquidar mensualmente pues el pago de la seguridad social y presentarlo ya al momento de lo que corresponda. Ese es el caso típico del independiente. Pero ya el ejemplo del estacional o del estacionario, como lo dice la pregunta, les voy a enseñar lo siguiente. Si ustedes no tienen de verdad ingresos en el mes, ustedes realicen el pago de lo que corresponda al recibo de esa cosecha, de ese pago, de ese contrato, en el mes que ustedes perciben ese dinero o ese ingreso. Si reciben, por ejemplo, el pago de 100 millones de pesos, sobre los 100 millones de pesos van a liquidar el 40%. Ese 40% pues claramente va a dar por encima del tope máximo legal que la ley exige para el ingreso base de cotización, que es ¿cuál? Sobre 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que está alrededor de 20.702.900 pesos. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que si el 40% de ese contrato da por encima de los 20.702.900 pesos, van a liquidar la base del ingreso de cotización de seguridad social sobre los 20.702.900 pesos en ese mes. Si la UGPP los requiere y les va a preguntar que por qué están cotizando sobre ese valor y que qué pasó durante el resto del mes, pues ustedes tienen que saber justificar, y aquí tienen que ser muy ágiles con sus contadores. Y cuando les digo ágiles, no es haciendo evasivas ni mucho menos trampa al sistema, sino demostrando que es que en el resto del mes yo no tenía ingresos, no tenía cómo cotizar al sistema. De hecho, mire, yo presenté mi ingreso y mi retiro en tantas fechas. Bien, vuelvo y me ingreso al momento en que tengo que cotizar, y este es el valor por el cual debo cotizar, porque es que repercibí el pago de 100 millones de pesos, el 40% de esos 100 millones de pesos pues son 40 millones de pesos, pero como yo no tengo por qué cotizar sobre los 40 millones de pesos, lo debo hacer sobre el tope máximo de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Luego eso me da 20.702.900 pesos, y esa sería la base real para liquidar
el 12.5% en salud, el 16% en pensión y lo que corresponda a riesgos laborales que oscila entre el 0.522% y el 6.9.69 creo por ciento. Entonces miren la diferencia que hay entre lo que corresponde un pago y el otro y lo diligentes que hay que hacer al momento de recibir el ingreso. Si yo no estoy recibiendo ingresos, pues ya eso es otro tema. El otro sistema sería, si usted quiere hacer el esfuerzo, es durante el año, bueno, resulta que en el mes, en un mes es que voy a recibir todo el pago, pero yo estoy trabajándole todo el año. Y para cubrir mi sistema de seguridad social, pues entonces yo prefiero como que estar asegurado. Haga el esfuerzo, cotice mes a mes de lo que probablemente percibiría si tendría el pago fijo en ese último mes. Por ejemplo, si ya usted sabe que la empresa le va a pagar los 100 millones de pesos, bueno, trate de hacer un promedio de cada mes cuánto percibiría y sobre cada mes liquide la seguridad social del 40%, es decir, si serían por ejemplo, 12 millones o serían 10 millones sobre el 40% de cada uno y entonces ahí sigue el 12.5 en salud, 16 en pensión y lo que corresponde en riesgos laborales. Eso puede generarle un poco más elevado el costo, incluso le puede generar confusiones con la UGPP porque entonces va a decir, ¿cómo es posible que usted entonces mes a mes percibe esto, pero en diciembre me cotiza sobre 10 millones cuando usted está recibiendo el tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes? Eso puede generar confusiones y por eso también su contador tiene que ser muy diligente al momento de hacer su declaración. Así que tenga mucho cuidado con lo que trata de liquidar. Si lo que quiere es cubrir su año de seguridad social, sepa hacerlo sobre los ingresos que percibe. El ejemplo podría ser es que si usted no tiene ingresos, tratar de hacerlo sobre el piso de protección social que me señala el artículo 193 del Código de la Ley 1955 del 2019, que es un ejemplo que hoy señala el Plan Nacional de Desarrollo, y finalmente contribuir al sistema de lo que perciba en el último mes, con esa cosecha que ha percibido. Lastimosamente, los agricultores, los ganaderos y algunos independientes que reciben estas sumas, pocos son juiciosos con este tipo de pagos hasta tanto no se ven requeridos con la UGPP. Entonces tratemos de ser diligentes ya que les estamos enseñando aquí cómo hacerlo para evitarnos un dolor de cabeza más adelante con esos requerimientos.